Como saben, hay cuestiones que son básicas a tener en cuenta a la hora de trabajar con nuestros clientes, a la hora de saber prescribir ejercicios y prescribir una programación de entrenamiento correcta, eficiente, ya que tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con personas y no con máquinas. Les quiero presentar este módulo, ¿sí? Como dice bien la frase en la pantalla, primero moverse bien, luego moverse mucho. Para tener en cuenta es una frase de Gray Cook, en donde engloba muy bien lo que va a ser este módulo. ¿Sí? Es un módulo básico de la anatomía de la columna, en donde si bien hay amplia información al respecto, yo lo que les quiero brindar es un filtro de toda mi experiencia en base a lo que sí van a necesitar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Como resumen, ¿qué es y cómo se compone la columna vertebral? ¿Qué entendemos cuando hablamos de la columna vertebral? ¿Sí? Las bases para entender el movimiento desde la columna vertebral, nociones también para un movimiento saludable, qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de moverse, a la hora de entender el movimiento, también un filtro de conocimiento práctico, ¿sí? Lo que les comentaba al principio, ese filtro de conocimiento que a través de la experiencia puedo brindarles y que no sea una cuestión de un montón de estudio que al fin y al cabo en la práctica solamente llevan a cabo un porcentaje de él. Entonces, también, por ejemplo, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando sucede una lesión, una molestia con nosotros mismos o con nuestros propios clientes? Primero vamos a ver qué es la columna vertebral. Definición del libro, que la pueden encontrar en internet, pero vamos a analizar algunos puntos a tener en cuenta. Por ejemplo, sabemos que es una estructura flexible. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces nos olvidamos, incluso encontramos personas que vienen a nosotros, ya sea por una lesión, o porque desarrollan quizás lo que se denomina una cinesiofobia, es el miedo al movimiento, ya sea porque tienen la experiencia de una lesión o porque han tenido algún tipo de patología. Entonces comienzan a tener esa idea de que la columna hay que cuidarla con los movimientos de flexión, de extensión, etc. Tenemos que tener en cuenta que es una estructura flexible, bien como lo dice la definición, y está hecha para el movimiento, es decir, necesita del movimiento. Lo mismo sucede en las lesiones, obviamente que con sus controles y con sus precauciones. Las vértebras son el anclaje de diversos músculos que dan fuerza y flexibilidad a la columna vertebral. Van a haber varios grupos musculares, varias inserciones que van a estar originadas a nivel de la columna y es los que le van a permitir generar el movimiento y la fortaleza de la misma. Sabemos que en un principio, en nuestro nacimiento, nacemos sin las curvaturas fisiológicas de la columna. En los primeros años de vida comenzamos a formar esas curvas fisiológicas a través de generar esas hiperextensiones torácicas y cervicales, lo que se llama el reflejo tónico cervical, que luego lo vamos a ver. También comenzamos en una etapa de cuadrupedia, en donde se comienza a desarrollar por efecto de la propia gravedad la curvatura fisiológica de la lordosis lumbar, y luego comenzamos ya con una etapa de bipedestación, en donde comienza a actuar las fuerzas compresivas en la columna, en donde comenzamos a tener esa forma definitiva que luego va a tener nuestra columna. Estas curvas fisiológicas de la columna son las siguientes. Muchos las deben conocer, si las conocen les sirve como un repaso, y los que no es importante verlas ya que constituye una base para nosotros luego, como les decía anteriormente, prescribir correctos ejercicios y tener en cuenta la salud de la columna de la persona. Las curvas fisiológicas básicamente son tres, ¿sí? Compuestas por las 7 vértebras cervicales que componen lo que es la lordosis cervical, las 12 vértebras torácicas que componen lo que se llama la sifosis torácica y una última curva que es la lordosis lumbar, que está compuesta por 5 vértebras lumbares. Luego una cuarta parte que es una sifosis coxigia que está compuesta por las vértebras soldadas, unidas del sacro y el coxis. Estas curvas, es decir, cada porción de la columna, tanto la cervical, la torácica como la lumbar, van a tener diferentes características. Me refiero a las propias vértebras, que las vamos a ver a continuación, las características que tienen estas vértebras que componen la columna y vamos a ver las propiedades que tienen a la hora del movimiento, la resistencia, la flexibilidad y qué tenemos que tener en cuenta tanto cuando hay una lesión como cuando vamos a prescribir un movimiento.